María del Tellado Socorro López, más conocida por nomatu de Corín Tellado, nació en el concello asturiano del Franco un 25 de abril de 1997. Colomocina para Cádiz y con 21 años regresó para Asturias. De aquella ya tenía la su primera novela en el mercado. 2 años más tarde trasladóse de fecho a vivir a Xixón, donde pasó la mayor parte de la su vida y escribió más de 5.000 novelas roses que la hicieron célebre. Mi mamá era ama de casa. Mi opá, marín de profesión, cuando tornaba a casa venía cargado de regalos y contábanos milenta historias. Na escuela deprendí a ler y escribir bien ceo. Les míos maestres yeren muy bones. Cuando yo era pequeña descubrí un baúl en casa en lleno de libros. Prestábame mucho leer a Dumas y a los clásicos franceses. Vivió la guerra en Asturias. Cuando finó el conflicto, marchó con la su familia para Cádiz. Nada más tenía 12 añinos. Al morrer sopa, tornó de nuevo. Mi opá ascendió a maquinista naval de la Marina Mercante en Cádiz. El cambio fue hiper grande. Y es verdad que fice amigues pronto. Allí entamé a andar en bicicleta y a fumar como un home. Quisi ser como les moces del cine, independiente, fuerte, segura de mí mesma. Comencé también a escribir. A la mi familia non lle gustaba, dicíenme: «Socorrín, eso copiástelo, como dibes a falar de amor con eses pallabres? Anda, escuéndilo que non lo vean». Dende el entamu refugó que la compararen con los personajes de les noveles, y decir, mujeres frágiles que obedecían. Y eren asina porque el régimen franquista obligaba a retratarles de esa manera. Paezme que siempre fui feminista, o todo lo contrario. Bueno, a lo mejor soy inclasificable y contradictoria. Ello ye que a lo cabero de los años 50, delles mujeres nes míos noveles ya falaben idiomas, estudiaben, traballaben. Abúltame que yo también fui una mujer moderna. Entamé ayer a Henry Miller con 11 años. Non sé por qué ye era tan explícito col sexo, con lo guapo que ye la insinuación. Non me presta falar de sexo asina, paezme que ye acabar col misterio. Con 19 años escribió la su primera novela, el su primer éxito editorial y también fue el primer disgusto. Unos meses en antes de que salieres publicada, morrió el mi opá. Consuélame el fecho de que él ya sabía que estaba con la novela. En el año 1947 comprometíme con la editorial Bruguera a escribir un rellato a la selmana. Nesa dómina fluyíenme les idees soles. Foi tal el éxito que algamemos que la rellación con la editorial duró casi 30 años. Tenía 33 años y era ya una mujer rica y famosa y sobre todo acostumá a que son má y los sus 4 hermanos dependieren de ella. Cuando casó con Adonga con Domingo, un vasco alto y guapo. No fue feliz con él, pero tuvo 2 niños nos que adoraba. El mío home non bebía ni andaba con mujeres, pero cansé de maníes y de celos y sobre todo de vivir con quien non quería. En el año 1963 de Xelo. Yo era un espíritu libre y él, mamina qué paisano más tradicional. Yo, aunque soy conservadora pa dellos asuntos, pa'l amor non. Separéme en sin intención de casarme otra vuelta más. Non me facía falta un paisano. Quiciabes por este motivo non lle aguanté mucho. Criticáronme as gallas a lo bobo. La editorial Bruguera ganó perres en forma con ella. Escribí 5.000 novelas románticas y de cada novela tirábense na imprenta 100.000 exemplares a la semana. Lo normal nesa dómina ya era una tirada de 3.000 exemplares. Les míos sobres ya era de 100.000. Estaba yoca de contenta. Corín Tellado fue precursora de la fotonovela. La mío primer fotonovela foi Eres una aventurera y vendí 750.000 exemplares nunha semana. Noveles, fotonoveles, radionoveles que se venden en España y en Hispanoamérica. La su fama crucia el océano y escritores como Cabrera Infante o Vargas Llosa admiren la su obra. Mario Vargas Llosa entrevistóla para un capítulo de la serie La Torre de Babel y na su obra La tía Julia y el escribidor, la protagonista leía noveles suyes. La editorial Bruguera dice que lleguen a 5 millones les mujeres de todo el mundo que lleguen una novela de mío. Col nomatu d'Ada Miller roblé 9 noveles eróticas pa Bruguera. En España, nos años 90,
les cadenas de televisión Antena 3 y Telecinco gravaron series de televisión basadas nos míos textos. En Iberoamérica contratóme Televisa. Además, cuando llegó Internet, les míos noveles vendíense más. Tenemos que nos acordar siempre de la escritora Corín Tellado, cabezalera en ventes literarias a lo largo de muchos años. Muchas mujeres nahuaben por esas historias románticas, historias que algamaron fama y éxito tanto en España como en América. La UNESCO llega a la conclusión en el año 1962 de que ella era la autora más leída en español, Cervantes incluido.